Compartir pantalla. Operación unitaria. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Ya. Recuerden que ahora yo no estoy viendo algún comentario que puedan generar por el chat. Así que si hay algún comentario ahí me lo hacen saber, por favor. Bueno, dentro de la operación unitaria, como ustedes saben, la distribución de las operaciones unitarias, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la perforación, la tronadura, carguillo y transporte y los servicios minas. Básicamente ahí están los 4 grandes ítems que son considerados como operaciones unitarias dentro de la mina. ¿Ok? Dentro de la perforación, como ustedes ya lo saben y me imagino hicieron cálculos de cantidad de equipo y ese tipo de cosas, la perforación fundamentalmente lo que hace es perforar, dada su, valga la redundancia, ¿cierto? Perforar la roca según las especificaciones técnicas de la operación, en base a la malla, la profundidad, el diámetro, la inclinación que se requiera. Y una vez que se han definido los puntos a perforar y se tiene acceso al sector de trabajo, el equipo toma posición para iniciar la operación. ¿Ok? Las actividades principales que se realizan en este ítem, en general, ¿cierto? Hay una programación de la malla y la perforación, ¿sí? Está la selección de los aceros a utilizar, la preparación de la zona de trabajo, la topografía, la limpieza, el posicionamiento del equipo en cada tiro, la perforación de cada tiro o cada pozo, el muestreo del detritus que se genera. Recuerden que también se usa la perforación para también capturar información de corto plazo. Entonces esta información o estas muestras que se capturan son analizadas, ¿cierto?, para establecer el tipo de ley y otras consideraciones, y esa información es la que alimenta al modelo de corto plazo. Y el modelo de corto plazo es el que actualiza el modelo de mediano y largo plazo. Por lo tanto, por eso hay una correlación entre las muestras que se van generando ya del banco, y hay una proyección de 1 o 2 bancos en base a esta información nueva. Y esa es la información nueva que se actualiza para los modelos de largo plazo. Y se hace, ¿cierto?, la conciliación entre lo que se había estimado inicialmente versus lo que realmente está saliendo en la roca. Y se empiezan a calibrar de esa manera los modelos y las metodologías de estimación. Bueno, viene la verificación, ¿cierto?, de la calidad y la cantidad de los tiros perforados. Después viene el retiro del equipo del sector. Ahí, en general, tenemos más o menos un resumen del trabajo que se desarrolla en términos generales, ¿cierto? Obviamente el detalle, me imagino que tuvieron un curso de perforación y tronadura completo, donde ya se ve súper detallado todo, pero básicamente esta es la estrategia. Ahora están los diseños, prácticamente los proveedores, ¿cierto?, de los explosivos, que generalmente ahora ya prácticamente todas estas compañías generan todo el management de lo que es la tronadura, generan los diagramas de disparos basados en los tipos de roca, las litologías y ese tipo, las durezas y ese tipo de cosas, para ver cuál es la mejor distribución de la malla, ¿cierto? El Barden por el espaciamiento, cuál es la mejor consideración para poder generar una buena tronadura, básicamente. Y esa malla es la que se carga ahora los sistemas. Todos los equipos ahora son mucho más modernos y por lo tanto te cargan en pantalla. La gente tiene cargados los puntos donde van a perforar, ¿cierto? Con GPS y ese tipo de cosas. Y solamente la máquina va y busca esos puntos y en base a esa ubicación se genera todo el avance de la perforación. Siempre, obviamente, la perforación debe ir avanzada respecto del carguío y respecto de la tronadura, obviamente. ¿Ya? Porque recordemos que si yo no perforo, no puedo tronar. Si no tengo el material tronado, no lo puedo cargar. Por lo tanto, tiene que todo esto ir bien
bien de la mano con el ciclo de la planificación, y por eso estos deben ir avanzados, para que los sectores estén disponibles para cuando se tenga que tronar o cargar. Respecto del costo mina, en general, la perforación estaría representando del orden entre un 10 y un 15% del costo general de la mina, ¿ya? Incluyendo la mantención. Eso es más o menos para que lo tengan ahí dentro de sus datos, el impacto que tiene la perforación. Ahora, el otro ítem, que es la tronadura, el objetivo de este proceso, como ustedes bien saben, es fragmentar la roca de tal manera que quede a un tamaño suficientemente pequeño para que sea cargada y transportada por los camiones al botadero o al chancado primario, en donde se inicia el proceso de reducción. La tronadura es el primer proceso de comminución que se aplica al material, ¿ya? Al igual como en el caso anterior, las actividades en general para este tipo de tareas es: se prepara la zona de trabajo, se posiciona el camión fábrica, la introducción del explosivo y los accesorios necesarios, el control de calidad del explosivo, el entacado de los pozos, el amarre según la secuencia especificada, la revisión de seguridad, el aviso, polvorazo o tronadura que corresponda, o voladura, ¿ya? Que corresponda, la tronadura propiamente tal, la revisión de seguridad. ¿Ok? Ahí está más o menos, digamos, el esquema general del proceso de la tronadura. Estas tronaduras, obviamente, también se identifica qué periodo, qué día, a qué hora también se va a hacer la tronadura. Eso también se muestra, hay informativos también dentro de la mina, lugares que son accesibles para, al momento de entrar a la mina, tú sabes en qué momento se va a hacer la tronadura, en qué sector. También hay que tener cuidado respecto a la revisión de seguridad, es obviamente si es que estás cerca de infraestructura, esa infraestructura debe ser desalojada para evitar algún accidente producto de una esquirla o lo que sea que pueda saltar un material, ¿cierto? De un bolón o una roca que pueda volar y te pueda causar algún problema. Entonces, muchas veces se evacúa también eso. En general, más o menos hay un radio de 500 metros como mínimo de seguridad, en la cual no debería haber gente alrededor, aproximadamente. Depende también un poco los criterios que tengan las compañías como seguridad, pero en general mínimo son 500 metros. ¿Ya? Y obviamente después que se hace la tronadura, como dice ahí en el último punto, hay una revisión de seguridad para establecer que todo el explosivo fue tronado y no queda ningún tiro cargado que no haya sido considerado. Lo mismo pasa parecido también en el tema subterráneo, que hay una revisión previa antes de ingresar todos los equipos y todo el tema para el carguillo. En general también, bueno, depende un poco la zona y la altura, la condición climática y geográfica. También a veces se hace solamente una tronadura en el día y no se hacen tronaduras de noche, por ejemplo. También en algunos sectores también donde hay cercanía con comunidades, también hay una disposición que las tronaduras, dependiendo, por ejemplo, la condición del viento, es apta o no es apta para hacerla, ¿ya? Dado que si, por ejemplo, el viento sopla en dirección hacia un pueblo cercano, entonces la tronadura se posterga y no se puede realizar hasta que la condición del viento cambie de sentido, ¿ya? Por ejemplo, en Andacollo, no sé si ustedes han ido a Andacollo o la conocen. Andacollo está al lado del pueblo, y hay un globo aerostático que está, ¿cierto?, en la mina y que y se puede visualizar desde el pueblo, y ese te indica la dirección del viento. Entonces, si el globo apunta hacia el pueblo, no se pueden hacer tronaduras. Así de simple, ¿ya?
Entonces, todos esos criterios ahora están siendo considerados. Y obviamente, eso en particular, dado la cercanía que hay también con el pueblo y también un tema de contaminación que hay full ahí también. Y eso es una de las medidas de mitigaciones que se están ahora llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una visión general que obviamente se deben ir adaptando también a la condición geográfica y la ubicación o cercanías que tengan con ciertas comunidades. El carguío y transporte, bueno, esto no generé tantos detalles porque creo que está como bien claro el concepto. El objetivo de este proceso es cargar el material tronado, ¿cierto?, en camiones, mediante pala hidráulica, palas eléctricas, cargadores frontales, etcétera, para que sea distribuido a los distintos destinos. Este costo fluctúa entre un 10 al 20% del costo mina, el de carguío, ¿ya? Pero el costo de transporte está entre un 35 y un 45% en general. Obviamente hay condiciones donde tengo a lo mejor mayor transporte, dado la condición geográfica, la ubicación donde esté el proyecto, y a lo mejor ese incluso puede ser un 60%, ¿ya? Por lo tanto, se debe garantizar que la operación maximice el rendimiento del equipo, ¿ya? Entonces, acá, ¿dónde está el cuidado o dónde están los grandes números donde uno tiene que ir a revisar y estar seguro de que se están haciendo bien y con el detalle suficiente? Es principalmente en el costo de transporte, ya que es el 35-45% o incluso más del costo mina. Por lo tanto, ahí es donde hay que ir a mirar. Si están bien hechos los cálculos, si los supuestos que se están considerando corresponden, etcétera, ¿ya? Dado que ahí es un incremento o pega muy fuerte en el costo. Por lo tanto, esas son las cosas que uno tiene que ir a mirar. ¿Ok? Bueno, y acá un par de consideraciones para que ustedes también vean. Tenemos una pala grande, ¿cierto? Una pala cable de 73 yardas cúbicas. Acá tenemos una excavadora, ¿cierto? Un cargador frontal. Y acá también tenemos una excavadora también con un camión más chico, se fijan. Entonces tenemos distintas configuraciones para distintos tipos de yacimientos y que funcionan el después de todo. ¿Ok? Y lo importante es hacer el match entre el camión que estoy seleccionando versus la pala o el cargador que estoy usando para que tenga un menor ciclo en el de carguillo. Básicamente eso es lo que uno busca. Y que obviamente la pala, el cargador o el equipo de carguillo que yo seleccione sea capaz de trabajar en forma segura y en un menor ciclo posible. Eso es todo lo que uno debería considerar. Y respecto a los servicios minas, bueno, el objetivo de este proceso es mantener la faena en condiciones operativas, garantizando que las operaciones unitarias se realicen con el mejor rendimiento y el mínimo riesgo. Las principales actividades que cumplen los servicios minas son la construcción y habilitación, mantención de caminos y accesos, la mantención de los botaderos, la limpieza de los sectores específicos, apoyo directo a la operación de carga y transporte. Eso es básicamente el que tiene que hacen. Acá están los bulldozers, los wheeldozers, las motoniveladoras, está el camión aguatero, ¿cierto? Ese tipo de operaciones. El costo de este servicio está del orden de un 12 o un 20% del costo mina, más o menos. ¿Ok? Y esta siempre, ustedes van a ver que siempre va a haber información y van a ver estos equipos que van a estar trabajando constantemente y apoyando a la operación mina. Cada uno tiene su tarea específica y eso obviamente todo funciona para que los camiones, por ejemplo, puedan transitar en un camino que esté regado para evitarle el polvo, ¿cierto? Y esa es la pega del aguatero. En buenas condiciones, con
lo más parejo posible para que también no haya un desgaste. Las pistas de rodado, ¿cierto? O los caminos tienen que estar súper bien, lo más lisos posible para que también el neumático de los camiones también tú le puedas prolongar su vida útil o pueda tener la vida útil que corresponde y no estar cambiando neumáticos también por problemas de que la pista a lo mejor no está en buenas condiciones y ese tipo de cosas. Los bulldozers te ayudan para acceder, ¿cierto?, a abrir camino en las etapas pioneras para mantención de los equipos y también en la medida que los camiones, para ir acortando los ciclos de los camiones en los botaderos, el camión llega hasta un cierto sector, bota el material y luego el bulldozer es el que empieza a redistribuir el material en esos áreas. Entonces es un apoyo, por eso son equipos de apoyo. Por último, un esquema general, ¿cierto? Una distribución del costo mina para que les quede más claro todavía, donde estamos colocando, aquí lo desglosé un poco más, pero básicamente donde claramente podemos ver en este sector es donde está pegando el costo mina, ¿ya? Que es el transporte. Luego acá tenemos el carguío, ¿cierto? 14% tenemos los equipos de apoyo, la tronadura un 6, la perforación un 8, servicio 5, ¿ya? Pero claramente aquí es donde tenemos que nosotros enfocar los esfuerzos en tener la mejor estimación, la mejor información, el mayor detalle posible para poder estimar dentro del costo mina el costo de transporte, porque ese es el que pega. O sea, recordemos que un camión de estos grandes, ¿cierto? El 798, el AC, que el camión de 363 toneladas creo que de Komatsu, el eléctrico diésel, está del orden de, no sé, 7 millones de dólares. Entonces, si tengo una flota de 40 camiones, es 40 por 7. Entonces, si yo me equivoco en la estimación de los equipos en 3 camiones, por ejemplo, saquen la cuenta, 21 millones de dólares que estoy agregando una inversión adicional que a lo mejor no es necesaria. Entonces, y eso significa que también necesito gente, necesito mantención para ese equipo, necesito el diésel, que uno de los, después vamos a ver que dentro de esta parte del transporte, el diésel es uno de los puntos súper importantes que como costo adicional o consumo que pega, por lo tanto es importante tener bien establecido esta consideración. ¿Ya? Y este es un buen esquema para que lo tengan en la mente. Van a ir variando estos porcentajes en función de la mina, el lugar geográfico y las distancias que tengan respecto de la ubicación. Pero en general esa es la distribución, para que la tengan en su mente y le haga sentido cuando ustedes hagan cálculo o cuando revisen información, les va a hacer sentido. No les puede pasar que el costo de transporte sea el más barato dentro de un costo mina, por ejemplo. No debería pasar eso. Entonces ahí, cuando pase eso, quiere decir que tiene que haber una muy buena explicación o ligeramente el dato está malo. Entonces, esas son las cosas que yo les digo que les tiene que hacer sentido cuando ustedes observan algún valor o revisan algún valor, les tiene que hacer sentido. Ese tipo de cosas rápidamente ustedes tienen que preguntar o tirarlo en la mesa inmediatamente. No, esto no me cuadra, busquen, revisen información. ¿Alguna consulta de esto? Antes de seguir. Ninguna. Bueno, luego les voy a mencionar un poco por qué viene todo esto de la mano. Porque obviamente viene una vez que yo establezco en base a mi plan minero, mis perfiles de transporte y calculo los equipos,
debo también yo establecer el tema de las inversiones, que es un tema súper importante dentro de lo que viene como, como consecuencia de generar mi plan minero. Entonces, el programa de inversiones tiene como objetivo principal permitir un ordenamiento en las salidas del dinero, de tal forma de tener claro cuáles serán los futuros flujos de inversiones, cómo se realizarán, cuándo serán efectivos y las razones por las cuales se van a realizar. Principalmente las inversiones que se realizan en la mina son las siguientes. Como por ejemplo el pre-stripping, los equipos mina, instalación e infraestructura. Acá vienen los caminos, los talleres, campamentos y ese tipo de cosas, asociados al tema de la mina. Los talleres, por ejemplo, son respecto a los temas de mantención. ¿Sí? El track shop y ese tipo de cosas. En el caso de los equipos mina, estos tienen un desgaste asociado a la operación, por lo que dependiendo de la duración del proyecto tendrá que ser renovado o sometido a un overhaul. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Los equipos tienen una cierta vida útil, que se les llama, ¿cierto? Que está asociado a horas de operación. Entonces, cuando cumplen ese tipo de horas o ese ciclo de horas, el equipo debe ser reemplazado por uno nuevo o eventualmente modificado eh, o arreglado, ¿cierto? Que se llama el overhaul, y donde se le hace una mantención importante para darle, sin comprar un equipo nuevo, tú eh, se revisa, se arregla, ¿cierto? Se cambian algunos componentes y luego tú le das un poco más de vida útil, ¿ya? Eso es en el fondo el overhaul. Ahora, obviamente ahora, como todos los contratos en general te está diciendo que tú le estás, toda la mantención tú la estás externalizando al proveedor del equipo, y el equipo entonces, esta gente te está generando un plan de mantenciones y te está garantizando disponibilidades y te garantiza la cantidad de años o de horas que tiene el equipo. Y luego estos viejos van y hacen los cambios que corresponden porque están establecidos dentro de los contratos. ¿Ya? Pero en general, uno cuando hace una primera approach de cálculos de equipo, se basa en ciertos criterios en base a un estándar, digamos, de horas de operación, y en base a eso uno va haciendo los reemplazos de equipo. Básicamente esa es como la dinámica. Entonces, respecto de la vida útil de los equipos, podemos decir que todos los equipos mina, tanto durante los tiempos de utilización como durante los periodos en que se encuentran ociosos, sus diversas partes y mecanismos van sufriendo desgaste y deterioros, por lo que en cierta frecuencia dichas partes deben ser reparadas o sustituidas Profe, no la escucho. Se cayó el profesor.
Ahí volví de nuevo. Oh, 10 minutos. Ya. ¿Dónde quedaron? ¿En qué parte quedaron?